Hola, hoy vamos a ver lo que son polinomios. Tenemos primero el concepto de expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son conjuntos de variables y constantes, es decir, letras y números combinadas con operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas sabemos que son suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Entonces esto es como la raíz y esto es elevado a un número, ¿verdad? En un número limitado de estos. Entonces tenemos variables y constantes, que son números y letras, que están combinadas por operaciones matemáticas. A eso se le llama expresión algebraica. ¿Cuáles son los ejemplos de expresiones algebraicas? Pues aquí tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, 2x cuadrado más 11, 20x a la 7 menos 5x a la 1/3 más 1/2, 7x a la quinta más raíz cuadrada de 2x al cuadrado menos x partido 3. Luego también tenemos otra expresión donde tenemos x a la 5, y a la menos 2, más 5xy al cuadrado, más raíz cuadrada de 7. También tenemos xy al cuadrado z al cuadrado, más 3 dividido la expresión x cuadrado y por z, más xyz a la menos 3. Entonces, si se dan cuenta, podemos tener expresiones algebraicas pequeñas, expresiones grandes, expresiones con potencia grande, con potencia chiquita, con raíces, con potencias, con multiplicaciones, con restas, con sumas, divisiones, etc. Luego tenemos que n es una expresión algebraica ninguna variable, es decir, las variables le llamamos x, y, z, son las letras que miramos en las expresiones algebraicas, eso se le llama variable, y puede formar parte de algún exponente o índice del signo. Quiere decir que ninguna variable puede formar parte de algún exponente o signo radical. Si lo forma, no es una expresión radical. Por ejemplo, aquí tenemos x al cuadrado más 5x menos 2. Esto no es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque la potencia tiene una letra, o es decir, una variable. Entonces no es. Tiene que estar siempre a la par de un número o sin número. Pero si es parte de una potencia, no es una expresión. Aquí también tenemos la raíz. En vez de ser una raíz cuadrada, tenemos la raíz de x. Esto no es una expresión, ¿sí? Esto solo sí es, pero si le agregamos aquí esta variable, no es una expresión algebraica. Entonces, prácticamente en resumen, las potencias y raíces no pueden tener variables, ¿sí? Vamos con el siguiente concepto, que son los polinomios. Los polinomios son expresiones algebraicas racionales enteras y están constituidas por varias variables y varias constantes. Entonces, al final, pues los polinomios son expresiones algebraicas. Pero los polinomios tienen diferentes nombres. Por ejemplo, tenemos el concepto de monomio, el concepto de binomio, el concepto de trinomio. Monomio significa que es una expresión algebraica que tiene solo un término. Un binomio es una expresión algebraica que tiene dos términos, 1 y 2. Estos dos términos están separados por una operación matemática. Por eso a este se le llama binomio. Y el trinomio son tres términos que están separados por alguna operación matemática. En este caso, las operaciones matemáticas es una resta, una suma, y los tres términos es esto que estoy circulando, esto que estoy circulando y esto que está por aquí. Entonces los polinomios, según la cantidad de términos, se pueden llamar monomio, binomio, trinomio o polinomio, que es más de tres expresiones algebraicas. Por definición y en forma práctica se dice que un polinomio es la suma de monomios. Como aquí tenemos una expresión, pues al final un polinomio son varios monomios sumados o restados, ¿verdad? Luego aquí tenemos más ejemplos de polinomios, que al final son como las expresiones algebraicas, ¿verdad? Que dijimos que se dividen por operaciones matemáticas. Algo muy importante de los polinomios es que los exponentes deben ser también números enteros positivos. Quiere decir que si aquí tuviera un menos 2, ese no sería un polinomio, ¿verdad? Sino que tiene que ser un entero positivo. Pero hay algunas excepciones, ¿verdad? Porque recordemos,
Bueno, también podrían haber fracciones, porque recordemos que las fracciones en las expresiones algebraicas se pueden escribir como divisiones. Vamos a ver ese tema también. Entonces, aquí un concepto importante es que el mayor exponente expresa el grado del polinomio. Entonces quiere decir aquí cuál es el mayor grado del exponente, es decir, el exponente que tiene un número mayor. Aquí tenemos exponente 1, ¿verdad? Y aquí tenemos exponente 2, el mayor es este, quiere decir que este es un polinomio de grado 2. Luego tenemos esta expresión y la única variable es esta que tiene exponente 1, quiere decir que el grado de este polinomio es 1. Tenemos esta expresión donde tenemos los exponentes 2 y 3. Entonces el grado del polinomio es 3 porque es el número mayor. Luego tenemos esta otra expresión donde tenemos 1, 3, 5, 2. Entonces, ¿cuál es el grado de este polinomio? Pues es 5, polinomio de grado 5. Y tenemos de hecho varias variables, tenemos 3, 1, 2, 2. ¿Cuál es el mayor grado? Es 3, entonces este polinomio es de grado 3. Ahora vamos con el concepto que ya habíamos visto, pero lo vamos a reforzar, que son las partes de un polinomio. Prácticamente aquí tenemos que los números que anteceden a las variables, ya sabemos que las variables son las letras, y los números que están antes de las variables se le llaman coeficientes. Dijimos también que aparte cada variable puede tener o no exponentes. Siempre tiene, porque por ejemplo este x no quiere decir que no tenga exponentes, solamente que su exponente es 1, ¿verdad? Está implícito. Entonces el grado de polinomio lo dicta el exponente mayor. Entonces, por ejemplo, esto se llama grado del polinomio, ¿sí? Que en este caso el grado del polinomio es 3. Luego tenemos, como dijimos, los coeficientes. En esta expresión algebraica o en este polinomio, los coeficientes son 5, 2, menos 4, algo muy importante que va con el signo, más 7, ¿sí? Y luego tenemos el concepto de término independiente, ¿sí? Algo tal vez que dije incorrectamente es que 5, 2 y 4 son coeficientes porque están a la par de una variable, pero 7 es un término independiente. En realidad 7 no es un coeficiente porque a la par no hay una variable, ¿sí? O tal vez sí la hay, es que aquí no les quisiera confundir que es x a la 0 que al final es 1. Entonces aquí hay como un 1 invisible que es como decir 7 por 1. Entonces este es un coeficiente pero al final es un término independiente. Entonces en resumen, para no hacerlos bolas, 5, 2 y 4 menos 4 son coeficientes del polinomio y 7 es el término independiente. ¿Por qué independiente? Porque está solo, ¿verdad? No tiene a la par una variable, ¿sí? Y algo muy importante que, por ejemplo, que yo tuviera 5x al cubo más 2x al cuadrado menos 4x más 7 más 2. El término independiente no es que fuese a 7 y 2, sino que sería la suma de ambos, ¿verdad? Sería 7, 8, 9, sería 9, ¿sí? Porque a pesar de que aquí tengamos un 7 más 2, quiere decir que los términos iguales se suman, entonces sería el término independiente 9, ¿sí? Luego tenemos el polinomio de una sola variable, donde tenemos que n, sigue siendo el exponente, es el grado del polinomio. Además, n pertenece a los números enteros positivos, ¿verdad? Algo bien importante, enteros positivos siempre. Aunque ahí vamos a ver una excepción o cómo aplicar bien la lógica en ese sentido. Luego tenemos a 0, que es este primero que está por acá, se le llama coeficiente principal, tal que a0 no puede ser 0. Que es aquí en esta imagen que tenemos, el coeficiente principal es 5, porque es el que está a la par de la variable con mayor exponente. Entonces, a pesar de que es un coeficiente, también es un coeficiente principal. Aquí sí está bien dicho. Entonces, término independiente, coeficiente principal, y a la vez 5, 2 y menos 4 son coeficientes. Luego tenemos a la n, es el término independiente, que en este caso pues sería 7 que tenemos por acá. Entonces, estamos con eso. Tenemos luego los elementos y partes de un polinomio, que ya los vimos, pero para hacer el repaso. Tenemos este polinomio igual y tenemos variable. La variable para este polinomio, ¿cuál es? X, ¿verdad? Por eso es que aquí, si se han dado cuenta a lo largo de la presentación, dice P de X, Q de Y,
r de x. Sí, en este caso no aplicaría, pero x significa la variable que tiene este polinomio. Aquí, igual aunque no pongamos esto, es obvio que es x, ¿verdad? Aquí es x, aquí es x, aquí es x, aquí es xy, por eso es xy. Entonces quiere decir que la variable para este polinomio pues es x. El grado de polinomio ya vimos que es el mayor exponente de la variable x o de la variable que esté en ese polinomio. En este caso pues sería n, no tenemos un número como tal, sino es n. Luego tenemos los coeficientes, que sería los que dijimos que están a la par de las variables, sería a0, a1, a2, hasta a la n. Aunque a la n es un término independiente, ¿sí? Luego tenemos el concepto de coeficiente principal, que es el que vimos que es a0, que es el que está a la par del que tiene mayor exponente. Y luego tenemos el concepto de término independiente, que es el que está sin variable. Luego tenemos un consejo. Por lo general, aunque no es regla, se ordena el polinomio de forma descendente con respecto al exponente de la variable. Esto lo tenemos que tomar muy en cuenta porque a veces nos pueden dar el polinomio y está desordenado. Y lo que tenemos que hacer es ordenarlo de mayor a menor, ¿sí? Siempre el exponente más grande al principio y ir en decreciendo o en disminución, ¿verdad? Entonces ahí puede tener ahí algún truco, algún polinomio que nos den. Y nosotros pues tenemos que ordenar, se aconseja, ¿verdad? No es regla, pero es lo más aconsejable. En este caso pues está ordenado, ¿verdad? 2, 1, 0, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos 3. Luego tenemos 3, 2, 1 y listo. Luego tenemos lo que es un monomio, es el producto de un número real por una o varias variables. Entonces ya lo habíamos visto. Como recordatorio, es un ejemplo de un monomio es menos 5x al cuadrado. Y algo muy importante es que también esto lo podemos escribir como menos 5, es decir, el coeficiente por x al cuadrado. Esto es lo mismo, ¿verdad? Es una expresión equivalente. O también lo podemos escribir como 5 por x. Estas dos expresiones son iguales a estas. Luego tenemos un monomio puede no tener coeficiente, por ejemplo, x al cuadrado. En realidad su coeficiente sería 1. Entonces esto nos va a ser de mucha utilidad. Y pues es de una expresión equivalente a x al cuadrado, pues es 1 por x al cuadrado. Luego tenemos aquí compactada en esta tabla el tema de monomios, binomios, trinomios y otros polinomios. Y por ejemplo tenemos como monomio 15, tenemos un medio de x, menos 4y al cubo, 16n a la 4. En binomio pues tenemos dos expresiones, 3y más 13, 4p menos 7, 3x al cuadrado más 5 octavos de x, 14y al cubo más 3y. Luego tenemos los trinomios, que tenemos tres expresiones, por ejemplo x al cubo menos x al cuadrado más 1, 3x al cuadrado más 2x menos 9, 3y al cubo más y al cuadrado menos 2, o a la séptima más 2a a la quinta menos 3a al cubo. Y luego tenemos otros polinomios que dijimos que son cuando tienen más de 3 términos o 3 monomios. Y tenemos pues estos ejemplos. ¿Cuáles son las leyes y propiedades de los exponentes? Pues que si una variable está elevado a un número, es igual que esa variable. X a la 1 es equivalente a decir a x. Es decir, aquí tenemos el ejemplo, 6 a la 1 es igual a 6. Otro, x a la 0 es igual a decir a 1, ¿sí? ¿Y qué ejemplo tenemos? Cualquier número elevado a la 0 da 1. Esto va a ser muy útil para el curso y para sus siguientes cursos, así que anótenlo por ahí. Y luego tenemos x menos 1 elevado a la menos 1 es x. Y aquí viene la excepción que yo les hablaba tanto. ¿Se recuerdan? Que en la presentación siempre nos han estado diciendo que es el grado del polinomio y el exponente siempre tiene que pertenecer a los números enteros positivos. Pues hay una excepción. No es una excepción porque es una equivalencia. Porque si decimos que x es elevado a la menos 1, ustedes dirían, eso no es un polinomio o no es un monomio, porque tiene que ser positivo.
Pues no, porque hay una ley y propiedad de exponente que dice que el equivalente a decir x menos 1 es igual a decir 1 partido x. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya no tengo exponente negativo. Entonces, estos conceptos son muy útiles de recordarnos de ellos porque seguro ya los vieron, pero hay que ponerlos en práctica. Entonces, si miramos un menos 1, equivale a decir 1 partido x. Y algo importante que vamos a ver en esta ley, no exactamente tiene que ser menos 1, también puede ser cualquier número. Y sería 1 partido x cualquier número, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos exponente negativo, su equivalente es una fracción. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo tuviera 4 a la menos 1, pues sería 1 partido 4. O si yo tuviera este que tengo por acá, x a la menos 3, ¿verdad? Puede ser un número, una variable. Al final es ley de exponentes, ¿sí? Exponentes es el número, el chiquito. Entonces, al final puede ser con... Recuérdense que las variables no pueden ser exponentes, pero sí la base. Recuérdense la parte de los exponentes, esta es la base y este es el exponente. Entonces, regresando, x a la menos 3, aquí es equivalente a decir a 1 partido x a la 3 o x al cubo, ¿verdad? Entonces, no es que esto no sea un monomio. Entonces, sigamos con la siguiente regla. Tenemos x a la m por x a la n. Recuérdense que aquí, aunque no esté la multiplicación, implícitamente aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Entonces quiere decir que la multiplicación nosotros sumamos los exponentes. Entonces vamos con un ejemplo. X al cuadrado por x al cubo, que es equivalente. Se copia la base, que en este caso es la variable, es x, y se suman los exponentes, que sería 2 más 3. Y la suma de 2 más 3, ¿cuánto es? Es 5. Entonces quiere decir que x al cuadrado por x al cubo es igual a x a la quinta. Y algo parecido pasa con la división de exponentes. Solo que en vez de sumar, pues se restan. Vamos a ver un ejemplo. X a la 6 partido x al cuadrado, ¿qué sería? Se copia la base, que en este caso sería x, y se toman los exponentes y se restan. Sería 6 menos 2, y esto nos da 4. Entonces, la división de esto nos da x a la cuarta. ¿Y qué pasa cuando tenemos que multiplicar? Es decir, tenemos un exponente y afuera hay otro exponente, pues se multiplica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x al cuadrado y toda esta expresión está elevado al cubo, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar el exponente que está acá por el que está acá. Sería x2 por 3 y eso sería x a la sexta. Vamos con el siguiente, que es una expresión entre paréntesis elevado o a un exponente n. Entonces quiere decir que cada término va a estar elevado a ese exponente n. Veamos un ejemplo. Tenemos xy y todo eso está elevado al cubo. No es x el que está elevado al cubo o no es y el que está elevado al cubo. Son los dos. Entonces, ¿a qué es equivalente esto? Pues a decir x al cubo por y al cubo. Entonces, esto es igual a esto. Luego tenemos, ¿qué pasa si tenemos x partido y y todo eso está elevado a la n? Pues prácticamente el numerador y el divisor y el numerador y el denominador está elevado a la n. Por ejemplo, x partido y al cuadrado sería x al cuadrado dividido y al cuadrado. Entonces el cuadrado aplica para los dos. Ya la vimos. Y luego tenemos la ley de fracciones como exponentes. Se recuerdan que acabamos de ver pues el tema de fracciones normales. ¿Y qué pasaría con esto? Por ejemplo, si yo tengo x m partido n, es decir, una fracción, lo que hago es que el numerador lo paso al exponente y el radical, que es este símbolo que está por acá, sería el radical del denominador, que sería n. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, si yo tengo x elevado a la 2 tercios, es equivalente a decir raíz cúbica, porque aquí tenemos el denominador, es el que tenemos acá, de x al cuadrado, que es el numerador. ¿Sí? Y esto al final también es equivalente a decir a la raíz cúbica de x y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, esto y esto es la misma expresión.
y lo vamos a estar utilizando, por lo que les pido por favor lo apunten ahí en una tarjetita para que si no se recuerdan bien de esto lo puedan practicar y aplicar. Luego también como repaso tenemos que los exponentes con fracción. Entonces lo que acabamos de ver, por ejemplo, tenemos un quinto elevado a la 2/3. El numerador se pone acá y el denominador se pone en el radical. Entonces sería un quinto elevado al cuadrado radical de 3. O raíz cúbica de un quinto al cuadrado. También se puede decir de esa manera. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un medio? ¿Cómo se expresa? Pues no necesariamente tengo que poner los números, no necesariamente tengo que poner 5 a la 1 radical de 2. Porque recuérdense que el exponente 1 pues no lo anotamos, está implícito. Y cuando ponemos raíz cuadrada no hace falta poner el 2. Entonces esto es equivalente a esto que está por acá. Luego también tenemos este ejemplo. Por ejemplo, 3 elevado a la menos 2/3. ¿Se recuerdan que decíamos que no podíamos tener números negativos de exponente? En realidad es que se transforma a un positivo, ¿sí? Por eso es que sí se puede, pero sabiendo estas reglas, ¿verdad? Espero esté quedando súper claro. Y me van a decir, ¿por qué esto es equivalente a esto? Porque recuérdense que aquí es como que yo estuviera diciendo 3 dividido 1. Y aquí viene una ley bien importante que no está en esta tabla que está por acá. Pero lo importante es que, vamos a ver si puedo poner pointer. Ajá, esto es como que si fuera partido 1. Lo vamos a hacer aquí en la pizarra. Por ejemplo, si yo tengo 3 elevado a la menos 2/3, es lo mismo de decir 3 partido 1 y esto elevado a la menos 2/3. Entonces, ¿esto es una expresión válida o inválida? Pues es una expresión válida, porque tenemos una ley adicional que nos dice que si tenemos un exponente negativo, lo que va dentro de la división, si se dan cuenta aquí pareciera un entero, como que no hay una fracción, pero en realidad sí hay una fracción, porque 3 partido 1 es equivalente a decir a 3. Entonces lo que nos dice esta ley es que tenemos que invertir para volverlo positivo. Entonces, ¿cómo se invierte? Poniendo el denominador en el numerador y el numerador como el denominador. Entonces sería 1/3. Entonces le damos la vuelta y aquí ya se vuelve positivo. Y entonces eso es equivalente a decir 2/3. Un tercio elevado a las 2/3. Entonces esto que tenemos acá más esto y estas tres expresiones son equivalentes, son iguales. Y aparte tenemos otra expresión equivalente. Por eso es importante que la tengamos súper claro, que es que ya dijimos que cuando es así fracción, lo podemos pasar a radical. Entonces, ¿qué dijimos? Siempre es importante poner los paréntesis, que el denominador lo ponemos como parte del radical y el numerador como adentro de la raíz, ¿sí? Como parte de la base. Aquí es un 2, para que se entienda. Y listo. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera 4/5. Bueno, aquí lo tenemos, de hecho. 5/7 elevado a la menos 3 es también equivalente a decir 7/5. Invertimos, ¿verdad? Pusimos el denominador en el numerador y el numerador en el denominador. Y entonces así convertimos en positivo el exponente. Entonces por eso es 7/5 a la 3. Esto es equivalente a esto. Y esto es equivalente a decir, si se dan cuenta, aquí no tenemos una fracción. Esto es equivalente a decir a 7 al cubo, o 7 a la 3, partido 5 a la 3. Aquí estamos aplicando esta ley que está por acá, que es esta. Entonces tenemos esto. Entonces ya lo podemos sacar con 7 a la 3 es 343 y 5 a la 3 es 125. Vamos con otro ejemplo, que es aquí esto que tenemos. Esta ley extra la ponen en su tarjetita junto con estas. Y tenemos que pues a partido b elevado a la n es lo mismo que b partido a elevado a la n. Entonces vamos con este ejemplo, menos 5 medios elevado a la menos 4. Algo bien importante de este ejemplo es que se conserva su signo.
a pesar de que cambiamos las posiciones, conserva su signo. Entonces sería menos 2 quintos, es decir, denominador con numerador, y numerador con denominador, el signo se respeta, pero aquí ya es positivo, es a la cuarta, ¿sí? ¿Y esto a qué es equivalente a decir? A menos 2 a la cuarta y partido 5 menos 5 a la cuarta. Digamos, este menos afecta arriba y abajo. Entonces aquí es como menos 2 a la cuarta y menos 5 a la cuarta. Y algo bien importante es que todos los exponentes pares, es decir, 4 es un número par, ¿verdad? Siempre va a tener resultado positivo. Y los exponentes con número impar van a tener resultados negativos. Digamos, si tienen negativo, digamos, si son positivos, siempre van a ser positivos. Pero si son negativos y tienen exponente par, van a ser positivos. Y si son negativos y tienen exponente impar, van a ser negativos. De hecho, lo podemos aquí ver en la calculadora para ser más explícita y que no cause ninguna duda. Entonces, por ejemplo, si yo pongo menos 5 elevado a la 4, que es lo que está acá, esto me va a dar 625 positivo. Era lo que les decía, signo negativo, exponente par, es un número positivo. Pero ¿qué pasa si yo pongo menos 5 elevado a la 3? Elevado a la 3. Esto me da un número negativo, ¿ve? Menos 125. Y agradezco, agarren su calculadora y hagan con más números, más exponentes positivos, más exponentes pares, impares, para que miren esta diferencia. Y lo anoten por ahí para tenerlo presente. Entonces, regresando, por ejemplo, si yo tengo 4 quintos elevado a las 6 séptimas, esto va a ser equivalente a decir 4 partido 5 elevado a la 6, que es este 6, raíz de 7, que es esto que está por aquí abajo, ¿sí? Entonces, eso sería todo por hoy y que tengan buen domingo.